Y Padre, esa es exactamente, mi Dios, nuestra oración, mi Dios. Padre, tratar de vivir en nuestras propias fuerzas, Señor, es lo peor que nosotros como seres humanos podemos hacer, Señor. Padre mío, nuestras fuerzas se agotan, Señor, nuestros cuerpos se cansan, nuestro intelecto es limitado, Padre mío, y nuestra forma de mirar las cosas, Padre mío, tiene una limitación, Señor. Pero, Padre mío, cuando miramos todo con tus ojos, cuando, Padre mío, hacemos las cosas en el poder de tu Santo Espíritu, cuando, oh Padre Celestial, vivimos conforme a tu santa y perfecta voluntad, todo, Padre mío, es maravilloso, todo, Padre Santo, es glorioso. Y por ello, este día te decimos, ayúdanos, Padre, a hacer las cosas conforme a tu santa y perfecta voluntad. Gracias, Padre, te damos. Ahora bendícenos y háblanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Los bendiga. Bienvenidos a nuestro servicio. Hoy estamos en el libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículos 1 a 9 es donde vamos a estar cubriendo este día. Y el tema de hoy, hermanos, es instrucciones prácticas para el cristiano. Instrucciones prácticas para el cristiano. Es el tema de hoy. Hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo ha estado ministrando a la iglesia en Éfeso y de qué manera el Espíritu de Dios nos ha ido ministrando a nosotros personalmente. La iglesia en Éfeso, como ya lo habíamos dicho anteriormente, era una iglesia sólida, una iglesia firme en los caminos del Señor. Esta iglesia no solamente era una iglesia que tenía una devoción y una entrega específica al servicio de Dios, sino que era una iglesia que estaba impactando la comunidad donde ellos estaban ministrando. Y cuando miramos al apóstol Pablo comúnmente enviar cartas a las diferentes iglesias, algunas de las cartas del apóstol Pablo eran cartas de corrección, o sea, porque la iglesia no estaba caminando bien con Dios, la iglesia se estaba desviando de la verdad, habían dejado entrar en la iglesia doctrinas paganas o estaban mezclando tradiciones del mundo con tradiciones de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo les corregía a ellos a manera personal o a manera de cartas. Y cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, no escribió a la iglesia de Éfeso para corregirles, sino para reforzar la teología de ellos. Ayudarles a cementarse aún más en la verdad, para que cuando ellos sirviesen al Señor con la convicción de que estaban haciéndolo a manera correcta. Y en el capítulo 5 el apóstol Pablo comenzó a hablarnos a nosotros acerca de imitar a Dios. De imitar a Dios. O sea, imitar las cosas que hace Dios. Imitar la persona de Dios, o sea, imitar la vida de Jesús aquí en esta tierra. Nos habló acerca de la necesidad de ministrar en el amor de Jesús, ministrar en el amor de Dios. Y la semana pasada hablamos acerca de someternos, hermanos, los unos a los otros en el temor de Dios. Algo que el apóstol Pablo dijo, ok, ustedes ya han aprendido a imitar a Dios, ahora necesitan someterse los unos a los otros en el temor de Dios. Y hoy día el apóstol Pablo nos va a hablar específicamente acerca de instrucciones prácticas para el cristiano, para aquellos que hemos declarado a Cristo Señor de nuestra vida. La siguiente semana, Dios mediante, vamos a estar tocando, no la siguiente semana, sino la que sigue, porque la siguiente semana vamos a estar en el parque. Vamos a estar, hermanos, tocando la última porción del libro de Efesios, donde después de que
El apóstol Pablo nos ha hablado acerca de mantenernos firmes en la carrera, nos ha hablado de imitar al Señor, nos ha hablado de someternos los unos a los otros en el temor de Dios, de darnos esas instrucciones prácticas. Ahora nos va a dejar armados hasta los dientes. ¿Por qué? Porque nos va a dar la descripción de la armadura de Dios. Por ello te digo, este libro de Efesios, hermanos, es un libro hermosísimo, porque nos ayuda a reforzar nuestra fe, nos ayuda a entender muchas de las prácticas o de las cosas prácticas que como cristianos deberíamos de estar viviendo y estar practicando diariamente y todos los días en nuestro caminar con el Señor. Y así es de que este día, en este capítulo 6, de los versículos 1 al 9, vamos a estar estudiando acerca de las instrucciones prácticas para el cristiano. Pero para poder entrar en contexto, hermanos, una vez establecida nuestra relación con Dios, Pablo ahora se concierne en que nosotros aprendamos a llevarnos bien con nuestros semejantes, y por ello es que esas instrucciones prácticas son muy, muy importantes para nosotros. Pero la semana pasada el apóstol Pablo comenzó dando instrucciones a las esposas, dando instrucciones a los maridos, dando instrucciones al marido de la manera en la cual debería de tratar a la esposa y de la forma en la cual la esposa se debía de someter a su esposo. Pero este día vamos a ver acerca de los hijos, acerca de los siervos y acerca de los amos. Y vamos a mirar qué es lo que el Señor tiene para nosotros en estos versículos. Lo que nos lleva a nuestro primer punto, que es instrucciones prácticas para los hijos, de los versículos 1 al 3. En el versículo 1 dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo. Leyendo y preparándome para este mensaje, llegué a un comentario, hermanos, que después de leer todo el comentario respecto a lo que las prácticas romanas o de la cultura romana, lo que los niños en sí significaban para ellos, dije, no puedo yo guardarme esta nueva información que de verdad nos habla mucho acerca de lo mucho que el cristianismo, o sea, lo mucho que Jesús, nuestro Señor, ha hecho para impactar al mundo y los beneficios que el día de hoy tenemos de ser siervos del Dios Altísimo, ser siervos de Jesús. Y dije, voy a leerles a la iglesia todo este comentario para que ustedes escuchasen a través de la lectura de este comentario lo que literalmente significaban los niños para la cultura romana. Nos dice así: en el conocimiento de William Barclay encontré algo importante respecto a la cultura romana. En Roma existía la patria potestad romana, conocida como el poder del padre. Bajo la patria potestad, un padre romano tenía un poder absoluto sobre su familia. Podía vender a sus hijos como esclavos, hacerlos trabajar en sus tierras hasta con cadenas. Podía castigarlos como quisiera e incluso condenarlos a muerte. Además, dice, el poder del padre romano se extendía durante toda la vida mientras el padre viviera. Un hijo romano no alcanzaba nunca la mayoría de edad, aunque fuera un hombre adulto, aunque fuera un magistrado de la ciudad, aunque el Estado le hubiera coronado de bien merecidos favores, permanecía bajo el poder absoluto de su padre. El gran error, escribe Becker, consistía en que el padre romano consideraba el poder que la naturaleza impone como debido a las mayores de guiar y proteger a un niño, como si
incluyera la libertad de éste, juntamente con su vida y muerte, y a lo largo de toda su existencia. Es verdad, dice que el poder del Padre rara vez se ejercía hasta estos límites, porque la opinión pública no lo habría permitido, pero sigue siendo verdad que en tiempos de Pablo, un hijo era propiedad absoluta de su padre y estaba sometido totalmente a su poder. Existía la costumbre de abandonar a los bebés. Cuando nacía un niño se le colocaba a los pies del padre, y si el padre se inclinaba y lo recogía, eso quería decir que él reconocía y quería quedárselo. Si se daba vuelta y se marchaba, quería decir que se negaba a reconocerlo y el niño se podía tirar literalmente. Se conserva una carta fechada en el año 1 de Cristo, de un hombre que se llamaba Hilario a Aris, su mujer. Había ido a Alejandría y le escribía a su mujer acerca de cuestiones domésticas. Hilario a su mujer Aris: saludos muy cordiales. También para mis queridos Vero y Apolonario. Sabe que continuamos hasta ahora en Alejandría. No te preocupes si me quedo aquí cuando todos los demás vuelvan. Te pido y te ruego que tengas cuidado del niño. Tan pronto como recibamos nuestra paga, te la mandaré. Si tienes suerte y lo que nace es un niño, que viva. Si es niña, tírala. Le dijiste a Afrodisia que me dijera: no te olvides de mí. ¿Cómo me voy a olvidar de ti? Por tanto te pido que no te preocupes. Escucha, es una carta extraña, tan llena de afecto y sin embargo tan despiadada para con la criatura que había de nacer. Un bebé romano siempre corría el peligro de ser repudiado y abandonado. En los tiempos de Pablo ese riesgo era aún más pronunciado. Ya hemos visto cómo se había deteriorado el vínculo matrimonial y que los hombres y las mujeres cambiaban de cónyuge con una rapidez alucinante. En tales circunstancias, un hijo era una desgracia. Tan pocos niños nacían que el gobierno romano llegó a promulgar una ley que decía que la herencia que pudiera recibir una pareja sin hijos era limitada. Los hijos no deseados se dejaban por la corriente en el foro romano. Se los podían quedar el que quisiera recoger y crear para venderlos después como esclavos o dedicarlos a la prostitución. La civilización antigua era despiadada con los niños enfermos o deformes. Seneca escribe: matamos a toros acorneador, horcamos a perros rabiosos, le aplicamos el cuchillo a las reses enfermas para salvar la manada, y a los niños que nacen débiles o deformes los ahogamos. Un niño que presentara síntomas de debilidad o malformación tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Los consejos del apóstol Pablo a los hijos, los consejos de Pablo a los padres y a los hijos se situaban en este trasfondo. Si nos preguntara alguna persona respecto al cristianismo y qué es lo que el cristianismo ha hecho por las mujeres y por los niños, deberíamos decir que lo ha cambiado todo. Lo ha cambiado todo. Cristo, hermanos, cambió el curso del mundo. Los nuevos convertidos cristianos en aquellos entonces recibieron ¿qué? Recibieron la palabra del Señor. Escucharon de sus predicadores, tales como el apóstol Pablo, Bernabé, Silas y los demás que promulgaron el evangelio a través de todos esos diferentes lugares. Las palabras de Jesús cuando Él dijo a los discípulos en Mateo capítulo 19, versículo 13.
Entonces les fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le respondieron. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad los niños venir a mí, no se los impidáis. Porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Cuando el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 1, nos da esta instrucción donde dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Está hablando a aquellas personas que habían formado sus hogares, habían formado sus familias en el temor de Dios. Aquellas personas que habían recibido instrucción divina respecto a lo que es la voluntad de Dios para la familia, respecto a lo que es la voluntad de Dios para los hijos. La voluntad de Dios para los hijos. Dios nos dice, el Señor nos dice en el Salmo 82:3. Dice, defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de mano de los impíos. Estas son las instrucciones que el Señor dio a ¿quién? Que el Señor dio a sus siervos, los cuales llevaron y predicaron la verdad, predicaron la palabra del Señor. Cuando llevaron y predicaron la palabra de Dios, todos y cada uno de los voceros de Dios predicaba acerca de la verdad, predicaba acerca del amor de Dios, predicaba acerca de la manera en la cual Dios estableció la familia, el rol del padre, el rol de la madre, el rol de los hijos, el rol de los siervos, el rol de los amos. Porque todo esto, hermanos, está descrito en la palabra de Dios. Por ello, cuando Pablo dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, miramos lo que significa la palabra obedecer en griego, y significa escuchar con atención. Escuchar con atención, porque cuando alguien te está hablando porque te está dando instrucciones. Se está dando instrucciones. Y si notas el versículo, dice, hijos, obedecer en el Señor. Obedeced en el Señor. Es muy importante para nosotros como padres, hermanos, específicamente, instruir a nuestros hijos en el camino de la verdad. Instruir a nuestros hijos en el camino de la verdad. Nuestros hijos necesitan escuchar acerca de lo que Dios ha dejado y establecido para nosotros los padres y cómo instruir a nuestros hijos. Es muy importante que entendamos que lo que la Escritura nos dice acerca de los hijos, obedecer, o sea, escuchar con atención lo que tu padre te está enseñando y diciendo acerca de Dios, que le escuches, que le pongas atención. Que no ignores el mensaje, que no ignores las palabras. Que no ignores el hecho de que cuando te hablan a ti respecto a la verdad, respecto a lo que Dios ha establecido para tu familia, para tus hijos, que no lo ignores. Todos los que estamos acá de una manera u otra hemos sido hijos. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos memoria de qué manera éramos con nuestros padres. Cada uno de los que hemos vivido estamos aquí, hemos vivido ciertas experiencias que no han sido algunas placenteras y algunas otras que han sido de gran bendición y ayuda para nuestras vidas. Pero lo más importante que podemos entender acá acerca de este versículo es el hecho de que cuando la palabra obedecer es circulada, o sea, enfocada en este versículo, es el hecho de que nos dice a nosotros, cuando tus padres te hablan, pon atención.
porque te van a dar instrucciones. Y cuando las instrucciones vienen y son específicamente respecto a las cosas del reino de Dios, tienes que obedecer, tienes que seguir las instrucciones básicas que se te están dando con el fin y el propósito de enseñarte ¿a qué? Enseñarte acerca de la verdad de Dios. Pero dice acá que obedecer al Señor es justo, o sea, obedecer a los padres en el Señor es algo justo. Esta pequeña frase en el Señor vuelve mucho con respecto a la obediencia de los hijos. Si un padre le dice a un hijo que mate, que robe, que mienta, que se prostituya o que haga daño a la sociedad, el hijo no tiene en ninguna forma que obedecer las instrucciones de su padre. Pero si un padre le dice a su hijo, hijo, ayuda al prójimo, hijo, ayuda al necesitado, hijo, dale de beber al sediento, hijo, ayuda a la comunidad para que prospere y florezca, y haz la voluntad de Dios, ámales incondicionalmente, o sea, te está dando instrucciones claves, claras, que ayudan y contribuyen al bienestar y al bien de la sociedad. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de Dios para nosotros. Por ello es que obedecer a nuestros padres en el Señor es muy importante. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro caminar con Cristo Jesús. En ocasiones dirías tú, ok, perfecto. ¿Qué es exactamente lo que el apóstol Pablo quiere decir? Obedecer a nuestros padres en el Señor. Bueno, obedecer a nuestros padres en el Señor quiere decir que cuando nosotros somos instruidos respecto a lo que tiene que ver con las cosas de Dios, con el reino de Dios, y que se nos dice a nosotros respecto a las necesidades de otra persona y no hacemos caso, estamos desobedeciendo, pero cuando oímos y escuchamos el mensaje y seguimos las instrucciones dadas en el Señor que ministran y glorifican el nombre de Dios, entonces, hermanos, estamos siguiendo la verdad establecida por Dios. En el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre. La palabra, hermanos, honrar quiere decir, simple y sencillamente, aquí en esta porción de la palabra, valora lo que tu padre y tu madre han hecho por ti. Aquí la palabra honrar no significa tener a alguien en alta estima. Aquí la palabra honrar significa fijar el valor o el precio por lo que los demás han hecho por ti. Por ello el apóstol Pablo, cuando dice en el versículo 1 obedecer, y ahora en el versículo 2 nos dice honra, simple y sencillamente quiere decir que lo que nuestros padres nos enseñan en las cosas de Dios conforme al plan y la voluntad de Dios, nos llevan a nosotros a valorar el carácter de ellos. A agradecer a Dios porque ellos se han tomado el tiempo y se han dado a la tarea de enseñarnos el buen camino, enseñarnos la verdad, enseñarnos a caminar de manera justa, de manera que agrada a Dios, y debemos de valorar cada uno de esos momentos, cada una de esas palabras. Por ello te hago una pregunta este día. ¿Te has detenido a pensar y a valorar todo lo que tus padres han hecho por ti? ¿Te has detenido a pensar en todos los sacrificios hechos por papá, por mamá? ¿Te has detenido a pensar en todas las cosas que se han preocupado por ti para que tú tuvieses todo lo necesario? Cuando el apóstol Pablo habla acá acerca de valorar, hermanos, nos está hablando acerca de valorar todos los sacrificios hechos por el bienestar de los hijos. De los hijos. Yo le doy gracias a Dios que puedo recordar los muchos desvelos y las muchas veces que
digamos, mi mamá específicamente pasó por nosotros. Y recuerdo todos estos momentos que fueron momentos especiales en mi vida. Y yo estoy seguro que tú igual también en este momento estarás quizá pensando en todas las cosas y todos los sacrificios que hicieron tus padres y todas las cosas que hicieron ellos por ti. Específicamente si tus padres eran personas que tenían una relación íntima y personal con Dios, porque su instrucción hacia ti fue siempre en referencia o en respecto a la voluntad de Dios, obedecer a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios y a temer a Dios. Y cuando recuerdas y valoras todas estas cosas, entonces ¿te das cuenta de qué? Te das cuenta del hecho de que cuando el apóstol Pablo dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, trae este mandato, o sea, este versículo en sí nos habla a nosotros de los beneficios de obedecer a papá y a mamá, de los beneficios de honrar a nuestros padres y de los beneficios que Dios nos ofrece en este versículo. Honra a tu padre y a tu madre, hermanos, es el quinto mandamiento. Los cristianos dividieron los mandamientos en dos formas. Los primeros 4 los dividieron y tienen todo que ver con Dios, tu relación con Dios. Amarás a tu padre y a tu madre, no te harás imágenes de los que están en el cielo, los que están en la tierra, guarda el día de reposo. Y los otros 6 que pusieron son con relación a ¿qué? Con relación a nuestra relación entre seres humanos. Pero los judíos los dividieron los mandamientos en 2 grupos de 5. ¿Por qué? Porque consideraron que la ley para dar honra a tu padre y a tu madre era un deber para con Dios, no para con tu padre o con tu madre. Es un deber para con Dios. Y cuando nosotros los cristianos, o sea, cuando los 10 mandamientos fueron divididos en 4 y 6, 4 tienen que ver con Dios, 6 tienen que ver con tu prójimo. Cuando el cristiano miró, cuando hicieron esta división, miraron y dijeron que era una responsabilidad del hijo dar honra a papá y a mamá, cuando en realidad dicen los judíos no es una responsabilidad del hijo, es una responsabilidad que Dios pone sobre los hijos. Y cuando estamos nosotros dando honra y gloria a papá y a mamá, estamos, hermanos, dando honra y gloria a Dios, porque ese mismo versículo nos lo dice de esta manera. Escucha, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, honrar y a papá y a mamá nos trae a nosotros una promesa de parte de Dios que está en el versículo 3. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, la primera promesa es que al nosotros honrar a nuestro padre y a nuestra madre, nos garantiza que todo lo que emprendamos aquí en esta tierra nos va a ir bien. Es una promesa que nos hace Dios. O sea, dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre. O sea, honralos conforme a lo que yo te pido que hagas, y cuando tú lo hagas, te voy a bendecir. Te voy a bendecir. De la misma manera que lo podemos ver en el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías encontramos que el pueblo de Dios no estaba trayendo las ofrendas al alfolí. Y cuando Dios lidia con el pueblo y envía al profeta, les dice a ellos, me estáis robando.
Y cuando el pueblo escucha las palabras de Dios, le dice: ¿en qué forma te estamos robando? Dice: en que no me estás trayendo las ofrendas para que haya comida en mi casa. Y les dice a ellos: si tú me traes los diezmos y las ofrendas al alfolí, yo voy a abrir las ventanas. O sea, les promete a ellos les promete a ellos abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones sobre sus vidas. Y acá en este versículo, específicamente en el versículo 2, les dice a ellos: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. ¿Para qué? Dice: para que te vaya bien. Primeramente, para que te vaya bien. Todo lo que tú emprendas aquí en la tierra, Dios lo va a bendecir. Pero la segunda frase dice: y seas de larga vida sobre la tierra. En el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 27, dice: el temor a Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Los años de los impíos serán acortados. En mi juventud en México, antes de venir acá a los Estados Unidos, tenía yo un compañero de milicia, mi mejor amigo. Este muchacho y yo hicimos muchas cosas juntos. Siempre nos encantaba la charrería, en todo competíamos. En todos los eventos de charrería estábamos envueltos, él y yo. En realidad él era el hijo del patrón, ¿no? Y ellos eran los de los caballos. Entonces yo pues mi papá trabajaba para el dueño del rancho. Y el muchacho y yo venimos a ser como uña y carne, ¿no? Juntos siempre en todo. Íbamos al campo, trabajábamos juntos en el campo, trabajábamos en todo lo que tenía que ver en la industria de su padre, trabajábamos juntos en todo, siempre andábamos juntos. Yo emigré a los Estados Unidos y él se quedó. Y durante mi estancia aquí en los Estados Unidos, él tuvo un encontrón muy fuerte con su padre. Un encontrón fuerte al punto de darse de golpes el uno al otro. Y después de ese encontronazo perdieron el respeto el uno por el otro. Después de un tiempo yo anuncié a mi mamá: voy a regresar, voy a ir a visitar al pueblo. Regresé al pueblo. Le avisó mi mamá a este muchacho que yo iba a regresar. Estaba súper emocionado porque yo iba a regresar al pueblo. Ya él estaba haciendo planes, e incluso de que después de que yo regresara, cuando me regresara para acá, para los Estados Unidos, él se iba a venir conmigo para acá. Ya teníamos todo planeado. Días antes de yo llegar allá al pueblo, le quitaron la vida. Le dieron un tiro. Lo mataron. Y cuando me miró su papá sabiendo la relación tan íntima que tenía yo con este muchacho, no cesaba de llorar. No cesaba de llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y por supuesto, conmovido igual, también lloraba yo juntamente con él. Después de mirar lo que la Escritura, la palabra de Dios nos dice acá en estas promesas que nos da el Señor: honra a tu padre y a tu madre. Valora literalmente lo que nos dice la Escritura, lo que tu padre y tu madre hacen por ti. Valora lo que tu padre y tu madre hacen por ti. Muchas veces papá, mamá nos instruyen a nosotros, o nosotros padres damos a nuestros hijos consejo y les instruimos a ellos en el camino de la verdad y les decimos a ellos qué hacer y no hacer, por el hecho de que estamos velando por el bienestar de ellos, no porque queremos ser tediosos o molestos o molestarlos, simplemente queremos instruirles por el camino de la verdad. Y me doy cuenta de la promesa del Señor acá: honrar a Dios,
Honramos a Dios cuando valoramos el sacrificio que nuestros padres hacen por nosotros. Y respecto a ello, Dios nos promete bien aquí en la tierra. Y no solamente nos promete bien aquí en la tierra, sino que nos promete una larga vida en este mundo. Una larga vida. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando se vive para Dios, cuando se hace la voluntad de Dios, cuando se vive bajo la protección de Dios, se puede vivir uno tranquilo, puede vivir uno en paz. Aún recuerdo los momentos en los cuales yo estaba con este señor y cómo él lloraba y aún en momentos así me dan deseos de llorar todavía. Al recordarlo a él, recordar la amistad, los días, el tiempo, las cosas que hicimos juntos yo y este muchacho. Y no estoy yo atribuyendo, digamos, ni estoy mucho menos poniéndole el dedo que él murió a una temprana edad porque tuvo ese encontrón tan feo y tan fuerte con su padre. No lo estoy atribuyendo a eso, estoy siendo bíblico, estoy hablando de las promesas del Señor. Estoy hablando de la protección, el plan, lo que Dios tiene para nosotros y de la manera en la cual Dios quiere ministrar a nuestras vidas. Y cuando vemos acá la promesa de Dios, o sea, no es promesa de hombre, es promesa de Dios. Porque cuando se valora el hecho de que nuestros padres han hecho mucho por nosotros y les honramos a ellos, quiere decir que cuando honramos a nuestros padres que están en los cielos, se siente orgulloso de nosotros, pues estamos obedeciendo a lo que el Señor nos dice que debemos de obedecer. Y en el segundo punto de este día, instrucciones prácticas para los padres en el versículo 4. Podemos ver en el versículo 4, dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. En las instrucciones prácticas para los hijos, se nos llama a obedecer, recibir instrucción y obedecer las instrucciones. Se nos exhorta a honrar, o sea, valorar, ¿qué? Valorar lo que nuestros padres y el sacrificio que nuestros padres han hecho por nosotros. Y Dios nos promete dos cosas. La primera que nos promete es que todo nos va a ir bien. No solamente eso, sino que nos dice que la segunda promesa es que vamos a tener una larga vida aquí en la tierra. Pero ahora en las instrucciones prácticas para los padres, nos dice en el versículo 4 específicamente: y vosotros padres. O sea, ahora nos está hablando a nosotros, papás. Dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación de el Señor. Ahora, ¿qué significa provocar a nuestros hijos a ira? El apóstol Pablo nos lo explica en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 21. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperar, hermanos, significa lastimar, irritar una parte dolorida o delicada. Eso es lo que significa exasperar. Un padre sin Cristo es un padre que trata a sus hijos como Él fue tratado. Cuando yo era niño, hermanos, nuevamente hoy, disculpen que estoy hablando mucho acerca de mí. Mi papá no nos dio el trato que creo yo haber merecido. Siempre nos trataba a nosotros a punta de pie. Sus palabras hacia nosotros fueron siempre de inútiles, mensos, pendejos, brutos, animales. Y lo que más me dolía y me duele en el corazón hasta el día de hoy cuando lo recuerdo es que siempre nos lo decía delante de nuestros amigos.
los demás compañeros, los demás niños. Y ver cómo a los demás niños los trataba con respeto, con amor, con cariño. Los llevaba a las tiendas, les compraba dulces, les compraba refrescos, les compraba pan. Y nosotros nomás los mirábamos. Nomás los mirábamos. En una ocasión encontré a mi padre ahogado en el alcohol, revolcándose en su propia vasca y lleno de excremento. Y ese día, cuando yo lo miré en ese lugar, le dije: Dios, no permitas que mi cuerpo jamás ingiera una gota de alcohol. Y al otro día, cuando llegué a la escuela, lo primero que hicieron mis compañeros de salón de clase fue burlarse de mí y burlarse de mi padre. A través de los años crecí con ese resentimiento en mi corazón. No solamente crecí con ese resentimiento, sino que no le podía mirar bien. Pero le doy gracias a Dios que al final de sus años lo pude servir a Él como lo que Él era, mi padre. Olvidando lo que quedó atrás, mirando hacia lo que está delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Por ello el apóstol Pablo nos dice acá: sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiere decir, criadlos, hermanos, quiere decir aliméntalos, no solamente en el ámbito físico, sino en el ámbito espiritual. Aliméntalos no solamente en el ámbito físico, o sea, no te gastes todo en comprarles la última novedad, sino enfócate. ¿En qué? Enfócate en que ellos reciban de ti palabra, reciban de ti exhortación, reciban de ti consejo divino de Dios, por el hecho de que cuando tú crías a tus hijos en la disciplina, quiere decir que cuando tu hijo está mirando algo malo, decirle: hijo, ese programa que tú estás viendo no hace sino desviar tu mente de la mente de Cristo, no hace sino desviar tu mente del corazón de Dios. Tienes que dejar de mirar ese programa, porque ese programa está dañando tu vida y está poniendo imágenes en tu mente que nunca vas a poder sacar de ahí. Crearles en disciplina, exhortarles en la verdad. Amonestación, amonestarles. Amonestar a nuestros hijos, hermanos, es lo más importante. Por ello, muchas de las veces dices tú: bueno, ¿sabes qué? Yo hago lo bien, yo hago lo mejor que puedo. Sí, es verdad. Podemos hacer lo mejor que podemos si lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Pero si lo hacemos en la fuerza y el poder de Dios, a través de su Santo Espíritu, podemos ser mejores, iglesia. Podemos ser mejores. Una cosa te puedo decir: mis hermanos y yo aprendimos el temor de Dios por labios de mi madre. Fue ella la que nos enseñó a amar a Dios, fue ella la que nos mandaba a la iglesia, fue ella la que rezaba con nosotros todas las noches, fue ella la que nos disciplinaba y nos daba en la boca cuando de nuestras bocas salían palabras obscenas. Pero no es el trabajo de mamá, es el trabajo de papá. No es el trabajo de mamá. Yo le doy honra y gloria a mi Dios por mi madre que me enseñó a amar a Dios, temer a Dios. Le doy honra y gloria a Él. Pero más que nada le doy honra y gloria a Dios porque un día
aunque mi padre no fue el modelo de padre que yo hubiese deseado, aceptó a Cristo en su corazón. Aceptó a Cristo en su corazón y yo sé que está con el Señor. Perfecto no fue, pero fue mi padre. No me enseñó como yo hubiera querido, pero sí yo tuve la oportunidad de guiarlo a los pies de Cristo. Por ello es que los padres, al no hacer el trabajo que Dios nos está exhortando a hacer, estamos siendo desobedientes a Dios. Estamos siendo desobedientes a Dios. La palabra crearlos es la palabra griega antigua que se usó originalmente para nutrición corporal, como en Efesios 5:29, pero la palabra llegó a usarse para nutrir el cuerpo, la mente y el alma. La forma que sugiere un desarrollo por cuidado específico de papá y de mamá. Un desarrollo físico específico que nosotros los padres tenemos que hacer. Por ello el apóstol Pablo lo dice bien claro: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. A veces usamos el juego, el chiste o las palabras para irritar a nuestros niños, a nuestros hijos. Sin darnos cuenta, estamos nosotros muchas veces provocando a ira a ellos. Por ello es que amonestar en el Señor significa tener conversaciones espontáneas con ellos de Dios. Conversaciones espontáneas con ellos de Dios. Muchas veces vas manejando por la carretera, llevas a tu niño o tu niña sentada a tu lado, tu hijo, tu hija ya mayor, quizá, y vas manejando y de repente pasa un carro y te pasa en el frente y casi que lo chocas. Tu respuesta no debería, tu expresión no debería de ser: menso, que no sabes por dónde vas. No, gloria a Dios que no permitió que chocásemos. Gracias, Señor, porque nos cuidaste de un accidente. Cuando te expresas de esa manera, estás exhortando a tus hijos a expresarse de la misma forma en el futuro. Es exactamente lo que nos dice el apóstol Pablo, que como padres nosotros tenemos que darles a ellos esa clase de instrucción y dar a ellos esa clase de enseñanza. Así es de que en el versículo 4 es tan importante para nosotros los padres que no lo podemos solamente pasar por alto y decir: oh, qué bueno, no, tiene mucho sentido. No, es un versículo, hermanos, que tenemos que practicar. Por ello es que el apóstol Pablo nos dice: vosotros, padres. Tenemos que nosotros los padres tener cuidado de no provocar a ira a nuestros hijos. Tenemos que crearlos a ellos en la disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Dirás tú: bueno, ya mis hijos son adultos, ya son personas casadas. Ya ellos tienen su propia familia, tienen sus propios hijos, han establecido su propia vida. Pero una palabra, hermanos, una amonestación, una palabra respecto a lo que Dios está haciendo en tu vida y quiere hacer a través de tu vida, y una palabra que les des a ellos para exhortarlos a caminar por el buen camino,
es una palabra que va a cambiar quizá el rumbo de la vida de ellos. No les vas a decir cómo vivir, ni les vas a enseñar qué hacer. Simplemente les vas a decir cuán bueno y cuán maravilloso es nuestro Dios, que nos da diariamente la bendición de vivir para glorificarle a Él. Y le agradecemos por el trabajo, le agradecemos por la casa, le agradecemos por lo que tenemos. O sea, siempre y cuando te oigan a ti expresar tu gratitud hacia Dios, ellos van de igual manera a adoptar esa disciplina para sus vidas. Lo que nos lleva al tercer punto: instrucciones prácticas para los siervos. De los versículos 5 al 8, donde dice siervos, y aquí está la palabra obedecer nuevamente. Obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Cuando Pablo escribió estas palabras, había más de 6 millones de esclavos que eran vistos y tratados literalmente como animales de carga. Para algunos las palabras de Pablo fueron impactantes cuando dice obedecer a vuestros amos terrenales en el temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Las palabras como a Cristo, hermanos, cambian toda nuestra perspectiva como trabajadores. ¿Por qué? Porque debes tú de entender una cosa. Cuando nos levantamos cada día y salimos a ejercer nuestras tareas laborales y llegamos a nuestros respectivos trabajos, no llegamos a servirle a una compañía, ni llegamos a servirle al dueño de una organización, llegamos a trabajar para el Señor. Llegamos a trabajar para Cristo. Llegamos a trabajar para Cristo. Por ello es que tienes que entender algo, que cuando el apóstol Pablo escribe acá a los siervos, específicamente les dice obedeced a vuestros amos. Y ya establecimos que la palabra obedecer es escuchar con atención las instrucciones que se te van a dar. Eso es lo que significa la palabra obedecer. Y muchas de las veces cuando nosotros no escuchamos con atención las instrucciones dadas a nosotros por nuestros supervisores y terminamos haciendo lo que nosotros queremos hacer, entonces se crea un conflicto dentro del trabajo. Y es ahí donde muchos de los supervisores no pueden contener su ira, o sea, no pueden contener su carácter y empiezan ellos a blasfemarte, comienzan ellos a tratarte mal, comienzan ellos a tratarte a punta de pie. Y es ahí donde dice el apóstol Pablo, escuchen bien las instrucciones. Escuchen bien las instrucciones de vuestros amos terrenales, con temor, dice, y temblor, y con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Porque cuando nosotros, hermanos, abrimos nuestro corazón a Dios, a Cristo Jesús específicamente, cuando escuchamos las palabras que se nos dijeron a nosotros, tú sabes que eres pecador. Y tú sabes que si el día de mañana murieses, no vas a la gloria de Dios, sino vas al infierno.
Pero si haces una confesión de fe reconociendo que has pecado, reconociendo que has fallado ante Dios, Dios en su infinita misericordia y amor por ti te perdona y te hace hijo de Él si le aceptas como su Señor y Salvador. El día miércoles estaba en una reunión de negocios en el trabajo. Estábamos terminando ya lo que es la fase final de una construcción, terminando la programación de todo lo que es el sistema de luces. Y al terminar la programación del sistema de luces, comenzamos la conversación acerca del Evangelio, de la palabra de Dios. Y el programador es cristiano. Y me mencionó el nombre del que le vende los controles. Y el nombre del que le vende los controles y yo trabajamos muchos años sirviendo al Señor en Calvary Chapel of Habra. Y entonces me dice él, oh, ¿tú eres cristiano? Le digo, sí. Dice, gloria a Dios. Dice, él y yo también somos muy conocidos por nuestra fe en el Señor. Y comenzamos a hablar acerca del Evangelio y las dos personas que estaban con nosotros no eran creyentes. Y le pregunto yo a uno de ellos, le digo, ¿tú ves la relación que hay entre este hermano y yo que nos conocimos por primera vez? Y es como si nos hubiésemos conocido por toda la vida porque tenemos la misma mente, el mismo corazón. ¿Y sabes por qué? Porque yo un día le abrí mi corazón a Cristo y Cristo vino a ser Señor de mi vida. Un día Él le abrió su corazón a Cristo y vino a ser Cristo Señor de su vida. Y el día que Él le abrió su corazón al Señor y vino el Señor a ser Señor de su vida, ese día venimos a ser uno en Cristo Jesús. Le digo a Él, ¿te gustaría hacer una confesión de fe e invitar a Cristo a entrar en tu corazón? Y le dice el otro hermano, una ilustración tan hermosa que tiene todo el sentido del mundo. Le dice a él, dice, si yo llego a tu casa en este momento y te toco la puerta, si tú me abres, vas a ver que soy yo el que te estoy tocando la puerta. Pero en realidad no voy a poder tener comunión contigo hasta que me dejes entrar a tu casa. O sea, si me abre la puerta pero no me dejas entrar, es como mucha gente el día de hoy dice, yo sé de Dios, yo sé de Cristo. Sí, es verdad, le abrieron la puerta, pero no le han dejado entrar. Dice, si tú le dejas entrar y Cristo entra en tu corazón, nos dice en el libro de Apocalipsis, si he aquí yo estoy a la puerta y toco, y si me abres, si me dejas entrar, yo entro y ceno contigo. O sea, vengo a ser el centro de tu vida, el centro de tu casa. Fue algo maravilloso, algo glorioso. Pero a razón de ello, tenemos que entender algo. El apóstol Pablo nos dice a nosotros que nuestro servicio a las compañías para las cuales nosotros trabajamos, específicamente le dice aquí a los siervos o a los esclavos, les dice a ellos que debían de servir a sus amos terrenales con temor y temblor. Temor, la palabra temor usada aquí en esta porción de la Escritura, hermanos, no nos habla acerca de miedo, nos habla acerca de reverencia. Reconocer la posición del individuo para el cual tú trabajas, entender que Él es el que ha sido establecido para darte a ti las instrucciones para tu trabajo. Temblor quiere decir hacerlo con diligencia y sencillez de vuestro corazón como a Cristo quiere decir que lo tienes que hacer para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? Dice, y no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. No sirviendo al ojo, o sea, quiere decir que trabajas cuando el jefe está ahí, pero cuando el jefe se va, te sientas, abres tu teléfono y te empiezas a chequear Facebook, ¿no? Pero llega el jefe, ¡ay! Pones el teléfono para un lado y enseguida te pones a trabajar. O sea, estás solamente haciéndolo porque quieres agradar a tu jefe. Pero
cuando tú trabajas sin que nadie te esté supervisando? Cuando tú haces las cosas que tienes que hacer, una vez recibidas las instrucciones, las sigues al pie de la letra y terminas todas tus tareas a la perfección, lo estás haciendo porque lo haces para el Señor. Porque sabes que tu jefe no te puede observar continuamente, pero tu Padre que está en los cielos te mira en todo tiempo. Y a Él es a quien tienes que rendirle cuentas. Por ello, nos dice que tenemos que servir ¿de qué? Servir de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea, lo que Dios, si nosotros somos diligentes en hacer el llamado que Dios nos ha dado y nos ha puesto a hacer, créemelo, que Dios nos va a recompensar de una manera gloriosa y maravillosa. Último punto para terminar en el versículo 9, instrucciones prácticas para los amos. Y si vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Haced con ellos lo mismo. O sea, tú eres el jefe, dices, bueno, yo acá soy el jefe, ¿no? Yo tengo autoridad sobre estos. No, dice el apóstol Pablo, ustedes de la misma manera que los siervos les sirven a ustedes, ahora ustedes sírvanlos a ellos. O sea, de la manera que un supervisor puede servir a los que le trabajan a él, es proveyéndoles todo lo necesario para que puedan hacer sus tareas. Y el apóstol Pablo dice, ustedes que son supervisores, ustedes que son jefes, ustedes que son amos, dice, provéanle a sus siervos todo lo necesario para que hagan sus labores y las puedan hacer sin que haya retraso alguno, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay excepción de persona. O sea, cuando llegues al cielo, no le puedes decir al Señor, bueno, es que Señor, yo era el superintendent. Oh, Señor, yo era el foreman del trabajo. Oh, Señor, Él era simplemente un labor. Oh, Señor, Él era nada más era un carpintero. O Él era un plomero. O Él era un electricista. Y yo era el jefe. Y por eso tenía, pues, autoridad sobre Él. No puedes decirle nada de eso al Señor. Respecto a lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, que Dios no hace excepción de persona. Dios nos mira a todos por igual. Dios no se fija en los títulos o en los logros del individuo. Él mira al corazón de la persona. Él mira al corazón de la persona. Y cuando Dios mira al corazón de la persona y mira que tu corazón no está bien delante de Él y estás maltratando a tus empleados, o tus empleados se están robando a ti del trabajo que te deben de rendir, a ambos el Señor nos va ¿a qué? Nos va a llamar la atención. Por ello, cuando dice vosotros amos, haced con ellos lo mismo, se les dice que tienen que, en definitiva, estar atentos a la necesidad de cada uno de ellos. Y dejando las amenazas. ¿Por qué? Porque los empleadores también tienden a qué. Si no terminas ese trabajo, hoy es tu último día de trabajo. Si llegas tarde, no vas a volver a trabajar conmigo. Si no rindes lo suficiente, esta misma tarde te despido. O sea, todas estas cosas son las cuales el apóstol Pablo nos dice a nosotros, desechadlas. Desechadlas. Desechar todo tipo de amenaza. ¿Por qué? Porque el hecho es que nosotros tenemos un juez y ese juez es Dios y solamente Dios. Así es de que en conclusión y para terminar, podemos ver que el apóstol Pablo se ha dado a la tarea de reforzar la teología bíblica de los efesios. No solamente nos ha hablado a nosotros, hermanos, de qué manera nosotros tenemos que ministrar a los gentiles, o sea, ministrarnos entre nosotros mismos. No solamente nos ha hablado acerca de que
somos salvos por gracia, no por obras. Nos habla acerca de la reconciliación que hemos recibido por medio de la cruz. No solamente nos habla a nosotros de qué manera debemos de ministrar dentro de la iglesia, sino que nos habla a nosotros a servir en amor. A pesar del conocimiento que hayamos logrado adquirir a través de los años en el servicio al Señor. Y también nos llama a nosotros, hermanos, a trabajar en un espíritu de unidad, no a ser llaneros solitarios. Y de igual forma nos habla acerca de la nueva vida que hemos adquirido en Cristo Jesús, pero sobre todas las cosas y ante todo nos llama a imitar a Dios. Someternos los unos a los otros en el temor de Dios, y ahora dándonos esas instrucciones básicas a los padres, a los hijos, a los padres y a los siervos y a los amos. Como luego dicen, le pone la tapa a la botella. Y lo que le queda a él, le resta a él para nosotros en el libro de Efesios, es ahora que nos ha dado todas esas diferentes instrucciones, es ¿qué? Es darnos ahora las herramientas para hacer el trabajo de Dios y para protegernos de las garras opresoras del diablo. Y es lo que vamos a estudiar en los siguientes versículos, que van a ser del versículo 10 hasta el versículo 24, que nos habla acerca de toda la armadura de Dios. Y eso es lo que nos vamos a estudiar, nuestro siguiente estudio en Efesios. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo y por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Padre, gracias porque, Señor, tu palabra es como una espada que penetra hasta lo más profundo del corazón y que, Padre mío, a manera que va entrando, va discerniendo todos los pensamientos, todas las cosas que de una manera u otra, oh Padre Celestial, no han llegado, Señor, a la profundidad, mi Dios, de podernos deshacer de esas cosas que no te agradan. Por ello es que tu palabra este día, Señor, nos ha hablado acerca de obedecer, mi Dios, como hijos a nuestros padres, como padres tratar bien a nuestros hijos y como siervos servir bien a nuestros amos y como amos servir bien, Padre mío, a nuestros siervos. Gracias, Padre, bendícenos, bendice este tiempo y ayúdanos, mi Dios, a seguir con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Te amamos, Padre, con todo nuestro corazón y te exaltamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.